Vamos a explicar algunas ideas interesantes de la acción del precio, ¿vale? Para quien no lo conozca, pues es la interpretación, el análisis más puro de la información que nos proveen los datos del precio. Simplemente se basa en el estudio del precio con los cuatro datos, esa información que nos ofrece sobre el gráfico, como es el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo, ¿vale? Y a partir de ahí realizamos una serie de interpretaciones, ¿vale? Cogemos toda esa información y la estructuramos para, en última instancia, definir qué sentimiento nos da esas velas, esa representación que estamos observando, ¿vale? Mucha gente hace referencia a patrones de análisis técnico, de acción del precio en particular, y no sabe realmente, en este caso, abordando la acción del precio, no sabe la cantidad de información que podemos obtener de una vela, ¿vale? Este es un pequeño resumen de todo, o prácticamente toda la información que una vela, una serie de velas, que unos patrones de velas nos puede ofrecer, ¿vale? Evidentemente sentidos es alcista o bajista, dependiendo de dónde cierre con respecto al anterior, el sentimiento, el cierre, dependiendo si cierra su rango superior, medio o inferior, el tamaño de la vela nos indicará la fortaleza o no de esa representación, el rango idem, las colas tienen una información implícita también muy interesante de analizar, y como veis hay una serie de información que todo ello al final nos deja, se define, podemos estructurarlas en dos grandes tipos de vela, ¿vale? Bajo mi punto de vista, las velas de intencionalidad y las velas de indecisión. Vela de intencionalidad, vela de indecisión. Todo esto lo cogemos, lo mezclamos y nos saca este cuadrito de aquí, ¿vale? Interesante de la acción del precio. La acción del precio y en realidad de cualquier metodología de análisis técnico. Es que cualquier información que se tenga que analizar, cualquier análisis estructural, ya sea de una única vela o de movimientos del precio, debe hacerse en términos comparativos, ¿vale? Cuando hablamos el sentido de la vela alcista o bajista, o que tiene un sentimiento alcista, neutral o bajista, siempre estamos analizando actual con respecto a la previa. Vale, esto es muy importante. Una vela por sí sola no nos dice absolutamente nada. En primer lugar, tiene que ser siempre en términos relativos, ¿vale? Comparándolo con lo visto previamente. En segundo lugar, y casi más importante, tenemos que tener en cuenta la localización. ¿Por qué? Por esto mismo que pongo aquí, donde aparecen los patrones. ¿Por qué? Porque ese mismo tipo de vela, el mismo, me da igual, el que sea exactamente el mismo, dependiendo de la localización donde aparezca, nos puede sugerir una información u otra. ¿Vale? Para esto es importante conocer en primer lugar, analizar tanto el árbol como el bosque. ¿Vale? Es importante saber qué nos dice ese árbol, pero también es muy importante, o quizá es más importante, saber dónde está localizado ese árbol dentro de todo el bosque. ¿Vale? Em, por lo que digo, por lo que explico, porque exactamente el mismo tipo de vela en una u otra localización nos puede sugerir un sentimiento totalmente opuesto. ¿Vale? Esto es súper importante. La acción del precio, como todos sabemos, pues solo aborda los datos del precio. ¿Vale? En este caso no incluye ninguna información que tenga que ver con el volumen. Debes saber que hay multitud de información que puedes sacar de esa representación de las velas, ¿vale? No simplemente el sentido, la forma, o simplemente identificar los patrones, la pin bar o el envolvente, no sé qué, sino que hay mucha más información, ¿vale? Como vemos ahí. Esa conjunción de patrones, en definitiva, es lo que realmente nos puede proporcionar una ventaja, ¿vale? Patrones de reversión, patrones de continuación, creo que todo esto lo entendemos, ¿no? Vale, esta diapositiva va orientada a introducir uno de los conceptos más importantes, desde mi punto de vista, si no el que más, dentro de todo lo que tiene que ver, ya no solo con análisis técnico, sino con los mercados financieros, ¿vale? Que es todo el tema de las zonas de liquidez, pivotes y demás. Los mercados financieros, es que no hay otra manera de explicarlo, se mueven por esa búsqueda de liquidez, en ocasiones mal llamada maniobras de manipulación.
como lo que tenemos aquí. El mercado no manipula nada. El mercado simplemente tiene su manera de moverse, tiene su manera de estructurar y de buscar movimientos, de desarrollar esos movimientos, porque en definitiva los grandes agentes, los grandes operadores que están interviniendo en ese mercado en particular, no tienen otra manera para poder operar que desarrollar ese tipo de movimientos. ¿Vale? No se trata de el mercado va como se escucha, ¿no? El mercado va por mi stop o va a por tú al mercado no le importas absolutamente nada, porque no le proporcionas absolutamente nada. ¿Vale? Esto es uno de los conceptos que introduce muy bien Al Brooks en sus libros de acción del precio. Es que el mercado es una batalla única y exclusivamente de grandes operadores. Evidentemente, cuanto mayor capitalización, cuanto más volumen mueve ese mercado, pues más importante se hace esta información sobre él, ¿no? Si te vas a mercados poco líquidos, como pueden ser algunas criptomonedas, pues claro, si te juntas tú con tu amigo y el vecino con el de la moto, pues claro, al final movéis el precio, ¿pero por qué? Pues porque no tiene capitalización, porque no tiene volumen negociado. Es por ello que se recomienda huir de ese tipo de activos. ¿Vale? Regla básica y fundamental del analista o del operador, sobre todo principiantes, que no vayas a mercados poco líquidos para evitar esas sí maniobras de manipulación. Esas sí que son maniobras de manipulación. Estas imágenes me parecían muy interesantes porque representan muy bien un concepto fundamental también, que es el tema de la fractalidad. Seguramente todos lo conozcamos, ¿no? Pero la fractalidad, ¿a qué hace referencia? Pues que a un mismo comportamiento se va a representar de igual manera independientemente del marco temporal. Vemos esta acción en particular, es exactamente la misma acción vista desde diferentes marcos temporales, ¿vale? Como vemos, una representación de dos velas, como puede ser estas dos velas de aquí, sobre marcos temporales superiores se observa una vela, ¿vale? Como es esta de aquí, y sobre marcos temporales inferiores se ve como tendencias, ¿vale? Esto es la fractalidad. Este es un concepto muy potente porque no todas las metodologías que nos ayudan a operar en el mercado se basan en esto en particular. ¿Vale? La fractalidad del mercado, súper importante. Pivotes y zonas de liquidez. Pivotes, sabemos todo el mundo lo que es. Zona de liquidez, esto es un concepto fundamental, como digo. Pivotes nos generan los giros del precio, crean zona de liquidez. ¿Qué es zona de liquidez? Pues, órdenes pendientes, ¿vale? Órdenes pendientes de ejecución. ¿Por qué el precio visita y constantemente necesita ir a visitar esas zonas antes de desarrollar movimientos direccionales de intencionalidad alcista o bajista? Pues porque los grandes operadores, y prevén que el precio debe visitar esta zona, querrán vender, ¿vale? Querrán posicionarse en venta. ¿Dónde van a encontrar esa liquidez que necesitan para casar sus órdenes? Zona, ¿vale? Se entiende que hay un número enorme, ingente, indeterminado de órdenes pendientes de ejecución ahí. Es por eso que podéis verlo en cualquier activo, cualquier marco temporal, antes de que el mercado desarrolle movimiento tendencial, primero desarrollar una sacudida. Tendrá mayor intensidad o menor, tendrá una violencia mayor o menor, o tendrá una profundidad con unas características específicas de una manera o de otra. Pero en definitiva, todos y cada uno de los movimientos direccionales de uno u otro lado van a nacer sí o sí sacudidas, ¿vale? Comportamiento clave. Es por ello que yo siempre aconsejo, en este caso a cualquiera que esté aprendiendo, independientemente del nivel que tenga, que se base en este. Este concepto es fundamental. ¿Vale? Este concepto, bajo mi punto de vista, realmente por sí solo te puede aportar una ventaja estadística. Entonces, a partir de ahí, conociendo este tipo de conceptos, puedes desarrollar la estrategia que quieras. ¿Vale? Si quieres operarlo directamente, si quieres incorporarlo a tu caja de herramientas y combinarlo con otro tipo de indicadores o de lecturas o lo que sea, pero por sí solo, y no lo hacéis aún, yo creo que sería más que conveniente que por lo menos valorarlo. ¿Vale? Si queréis, como digo, abrir un gráfico, visitar cualquier activo en cualquier temporalidad y veréis que gran parte de los movimientos direccionales van a nacer sí o sí de sacudidas, ¿vale? Sacudida por ahí, sacudida y para abajo, sacudida y para arriba, siempre es lo mismo, ¿vale? También un concepto muy interesante, fractalidad, zona de pivotes, zona de liquidez.